a Love Adventures. En este video nos aventuramos a Tequesquitengo, un destino muy popular para aquellos que buscan emociones fuertes. ¿Listos para saltar de paracaídas con nosotros? ¡Vamos! Visitamos este hermoso lugar para realizar una experiencia extrema que queríamos hacer desde hace ya mucho tiempo, pero el miedo y la desidia no nos habían dejado. Hasta que mi hermana decidió ponerle fin a eso y para celebrar su cumpleaños nos aventó a todos, incluyendo a mi mamá. Después de un viaje de aproximadamente 2 horas desde la Ciudad de México, llegamos a Tequesquitengo, un hermoso lugar ubicado en el estado de Morelos, conocido por sus deportes acuáticos y el salto en paracaídas. Desde que llegamos, pudimos sentir la emoción en el aire. El costo es de 1,800 pesos por persona si te vas a aventar desde 13,000 pies, que les recomendamos es la primera vez. Y el costo del video es de 950 pesos. Pero vale muchísimo la pena porque está increíble, aparte te lo editan. Estas tomas que van a ver en el video justamente son las que nos tomaron arriba, así que considérenlo. Es un recuerdo que no solamente te llevas en la memoria, sino que puedes ver y ver y ver y compartir. No se van a arrepentir, es increíble esta experiencia. La espera fue muy larga, unas 2 horas aproximadamente desde que llegamos a Skydive. Y conforme se iba acercando el tiempo, más nerviosos nos poníamos. ¿Estás nerviosa? Algo. Ahora sí huele a mucho ajo. Siento un nido en la... Después de un tiempo de ver caer bien a tantas personas, empezamos a relajarnos. Hasta que nos llamaron para prepararnos con todo el equipo necesario y recibir una breve capacitación sobre cómo saltar en paracaídas. Algo que nos preocupaba mucho era no poder apreciar bien el paisaje, debido a que usamos lentes, pero tienen unos gogles gigantes que tienes que usar y perfectamente entra tu armazón. ¿Emocionado? ¡Mucho! ¿Nervioso? ¡Sí! Tan nervioso, pero... Y llegó el momento de subirnos al avión. Tengo mucho nervio. Perfecto, sí, es el primero. Eso. Pero no es el último, ¿no? No, quiero aventar muchos. Janie, cuéntanos, ¿por qué estás saltando el día de hoy? Es el cumpleaños de mi hermana y nos ensartó a todos. Todo. Bienvenidos a Love Adventures. A medida que ascendíamos, la vista de Tequesquitengo se volvía cada vez más impresionante, con el lago y las montañas que rodean la zona. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan más maravillosa! No tengan miedo. Si es que tienen miedo, no tengan miedo. Está increíble. ¡Ey! Cuidado en la bajada. Hazle muchísimo caso al instructor, ya que depende cómo venga el viento, será tu tipo de bajada.
Y de preferencia, sube muchísimo tus piernas para no atorarte y que pase esto. ¿Lo volverían a hacer? Sí, y de más alto. Ok. Con marometa. Ok. Aventureros, estuvo increíble. Lo recomendamos totalmente. De verdad, se siente fantástico y no da tanto miedo. Ya estando ahí, aún no lo avientan solito, ¿verdad? Entonces, aviéntense de verdad si tienen la oportunidad y si no le tienen miedo a las alturas, ustedes aviéntense. Yo me quedé sin palabras. Estoy impresionado de esta aventura de aventarse de 13,000 pies de altura. Es el más cortito, te puedes aventar hasta de 17. Pero se recomienda que pues, si vas empezando, si es tu primer salto, pues hagas el más bajito, ¿no? Es una experiencia inolvidable y la recomiendo al 100%. Estoy temblando de la emoción. Aquí en SkyDrive son súper profesionales. Si llegara a fallar alguno de los paracaídas, tienen otro de repuesto. No hay ningún problema, vas completamente seguro y con instructores certificados. Son muy profesionales en lo que hacen aquí. Los instructores son muy buenos. Te cabulean un poquito ya estando arriba. Se burlan un poquito de ti, de que se les cayó uno y todo eso. Sí, es parte del show. Yo creo también para que te bajen los nervios. Y más si es tu primera vez en aventarte. ¿Por qué se va a aventar un hot dog? Bueno. Después del salto en paracaídas decidimos explorar un poco más Tequesquitengo. Puedes encontrar varias actividades emocionantes para hacer como el jet ski, paseos en bote y paddleboarding. También hay varios restaurantes y bares cerca del lago. Y es un pretexto increíble para rentar una casa a la orilla del lago y disfrutar de un excelente fin de semana con la familia, como lo hicimos nosotros. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. En resumen, Tequesquitengo es un destino imperdible para aquellos que buscan una experiencia única y emocionante. Saltar de un paracaídas es solo una de las muchas actividades que pueden disfrutarse en ese lugar. Si eres amante de la adrenalina, este es definitivamente un lugar que no puedes dejar de visitar. Gracias por unirse a nosotros a esta aventura extrema. Recuerda suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para más aventuras. Nos vemos en el siguiente Love Adventures. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Bienvenidos a Love Adventures.